¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy estoy muy contenta por poder transmitirles con todas ustedes en este programa que es Magia de Mujer. Este programa, como les comenté hace 8 días, estamos haciendo este inicio para que todas las mujeres que deseen trabajar en esta parte mágica que pocas veces nosotras, pocas veces exploramos, pues este es como el lugar para poderlo hacer. Además de que nosotras aquí vamos a estar hablando de muchísimas temas. Puede ser temas como la parte energética, también la parte de espiritual, la parte donde todas tenemos muchísimas dudas, y pues este programa es precisamente para eso, para que ustedes puedan resolver todas las dudas que tienen en su vida. Y pues bueno, el día de hoy tengo un invitado, el cual es una persona que ya tiene muchos años que conozco, es una persona que en lo particular yo admiro mucho, y esta persona es conocido como un gran maestro, pero también les puedo comentar que es una persona con la cual yo durante todos estos años que llevo conociéndolo, pues es más que un gran maestro, es un gran ser humano, un gran esposo, un gran padre. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? El día de hoy tengo como un gran invitado a Saúl de la Fuente. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Hola, Azu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme, gracias por la presentación. Pues aquí andamos con mucho gusto para compartir pues en esto que vas a empezar a transmitir, como comentas, ya de manera más constante, porque pues sí, de vez en cuando transmites, pero ahora de manera más constante. Entonces, pues es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Pues muchas gracias. Pues bueno, el, la temática de este proyecto no solamente es entrevistar a las personas por sus características de su trabajo, sino principalmente quiero trabajar, así que quiero hacerlo desde la forma más personal. Y pues ahora yo voy a ser la que te entreviste, porque tú siempre eres el que me entrevista a mí. Y pues bueno, para mí es un honor que poderte entrevistar. Y pues mi primera pregunta, tú como este programa es enfocado a todo lo que es la magia, a todo lo que significa estar en este medio espiritual, para ti, ¿cómo ha sido encontrar la magia? Primero en afuera. Pues encontrar la magia afuera, creo que estaría relacionado con ver cómo se están manifestando las cosas, cómo se están manifestando lo que llamamos realidad, eh, cómo sin tú darte cuenta al principio, podríamos decir que si hablamos de ver la magia afuera, pues está relacionado directamente con la etapa en la que uno todavía cree o todavía asume que lo que está sucediendo en lo que llamamos realidad, pues es simplemente, no sé, casualidad, circunstancia, suerte, azar, y entonces vemos que pasan cosas y no nos damos cuenta que los verdaderos causantes de eso somos nosotros mismos, ¿no? Y entonces ahí es en donde la magia pasa a ser realmente eso cuando es de adentro hacia afuera, pero cuando la vemos afuera, pues no nos damos cuenta del poder que tenemos como seres vivos, como conciencia, como parte de una gran conciencia que llamamos Dios, universo, como cada quien le quiera llamar en base a su creencia. Y para mí, bueno, pues ha sido un proceso muy interesante porque sí, como todos, creo que he pasado por esas etapas, por esos procesos donde, pues en un principio incluso caes en el estado de victimismo, porque al creer eso, que las cosas pasan por casualidad o por suerte, pues no te das cuenta de cómo puedes transformar o cómo tienes injerencia en eso y te sientes en ese estado. Pero conforme vamos evolucionando, primero sí, a través del estudio y después finalmente cuando lo haces tuyo,
cuando lo asimilas, que eso es asimilar, hacerlo tuyo, te vas dando cuenta que la magia realmente existe en ti, existe dentro de ti, y que ese es el proceso de reconocer qué es lo que está sucediendo para poder transformarlo y entonces sí hacerte dueño de ese poder creador o manifestador y llegar a ese estado de saber que siempre fuiste un mago, solamente que no lo sabías. Y ahí precisamente va la siguiente pregunta. ¿Cómo tú has encontrado la magia en ti? Pues creo que es seguir en ese proceso cuando te das cuenta que lo que está sucediendo afuera, así, ¿no? Entre comillas, afuera, es un reflejo de lo que está sucediendo dentro de ti. Creo que entonces ahí es donde puedes darte cuenta de la magia en ti. O sea, finalmente, cuando empiezas a observar tus creencias, tus pensamientos, tus emociones, obviamente, pues al final de cuentas tus acciones, porque va de la mano, entonces ahí es donde puedes ver que si bien es cierto, a lo mejor, o bueno, muy probablemente has creado circunstancias en tu vida que no te gustan, que no te agradan, pues también tienes el poder para transformarlas, para recrear o manifestar otras circunstancias u otros hechos, otras situaciones, otra realidad, por así decirlo, que sea diferente. Obviamente eso pues es una forma muy, a lo mejor hasta simplista de decirlo, ¿no? Es un discurso muy, muy utilizado, sobre todo en la nueva era o en estas Sí, enseñanzas de claro, la claro. nueva era, pero creo que la base sigue siendo la misma. Después, como cada quien la etiquete o la comparta, bueno, pues ya es decisión de cada persona, pero al final creo que la base pues, sigue siendo la misma, ¿no? La base tiene que ver con observar que sí, venimos de un árbol genealógico, que somos parte de un grupo, que en algunos lugares les llaman mónada o un grupo de almas, vamos compartiendo información, experiencias, y esa información y esas experiencias, al final de cuentas, nos van creando y recreando incluso antes de nacer. Antes de Claro. nacer ya tenemos una conciencia que está llena de información y esa conciencia se manifiesta y por eso se dice comúnmente va a elegir el lugar donde nacer, la familia, las experiencias, etcétera. Yo no lo veo a su como que literalmente, no sé, eso ya es la imaginación de cada quien, ¿no? Como que literalmente te sientas y agarras, no sé, a lo mejor una especie de pantalla aplicándolo a como la tecnología de hoy en día y eliges, ¿no? Quiero que esta persona sea mi mamá y esta persona sea... No sé si sea tan literal, Ok. pero sí creo que al final de cuentas, cuando tu conciencia está vibrando en una frecuencia, esa frecuencia vibratoria como un imán va a atraer, manifestar, pues precisamente lo que es similar. Y entonces ahí es donde quizás coloquialmente se dice, estás atrayendo, ¿no? O estás eligiendo. Ok. Entonces ahí es donde, pues sí, puede decirse, insisto, coloquialmente, que estás atrayendo a, pues, a tus papás y todo lo que va a venir después. Entonces ahí es donde empiezas a ver esa magia, ¿no? O sea, empiezas a ver esa magia porque conforme vas despertando, vas observando cómo cuando tú primero te haces consciente de todo esto, porque sería el Sí, primer claro. paso, o sea, cuando primero te haces consciente y luego puedes empezar a hacer los cambios necesarios a nivel de la conciencia para ir transformando ese código fuente, por así decirlo, ese sistema de creencias, como se dice comúnmente, que al final del día va a manifestar pues la vida y la realidad que estás creando. Sí, ahora sí que efectivamente lo que tú dices, no lo sabemos porque creo que nadie hemos estado en esos estados de conciencia y que lleguemos a esta conciencia con toda la certeza de saberlo. Y pues ya que hablaste de familia y como este es un programa enfocado a todo lo que es la magia, mi pregunta, y antes de hacerte esta pregunta, quiero saludar a Vero, que ya sabes que Vero es de nuestras fans destacadas y aquí nos pone, dice, Vero, qué sorpresa y un gusto de verlos. Pues gracias, Vero, porque siempre estás en nuestras transmisiones. Muchas gracias por estar siempre aquí acompañándonos. Y pues bueno, la pregunta es,
tú, las personas que ya nos siguen de mucho tiempo, a Saúl y a mí, saben que o sea, mi suegra, la mamá de Saúl, fue una gran medium y que esto a ti fue un gran impacto que, pues, en tu vida, ¿cómo fue haber tenido una abuela, una mamá y un ambiente en el cual siempre se hablaba de esta parte espiritual? Pues mira, al principio cuando era niño, Ujú, pues era fácil porque era lo único que conocía, que realmente era mi mundo, era mi realidad ujú. y no había algo con qué comparar. Claro. Conforme te vas incrustando en la Ujú, sociedad, principalmente a través de la escuela, pues es ahí donde se empiezan a complicar las cosas, porque cuando tú creces viendo que lo normal, así ya ujú, sabes, entre comillas, ¿no? Porque ujú, como bien se dice, la norma pues no existe, pero ujú. socialmente hablando normal, pues es que la gente pues tiene una vida en donde papá ¿Mundana? realmente trabaja, sí, claro, Ujú. mamá, bueno, en nuestra época, aunque yo Sí. soy ya más de los millennials, pero bueno, entre generación X, entre generación X e Y, Ok, pues todavía era eso lo más común, ¿no? Hoy en día, claro, pues ha habido cambios impresionantes claro, claro. sociales, pero bueno, en nuestra época era lo más común, ¿no? Que Sí, papá iba a trabajar, que mamá sí, se quedaba en casa, como se dice comúnmente, a ser ama de casa, cuidar a los sí. hijos, no sé, hacer las labores del hogar, ¿no? Como se decía, Ujú. bueno, todavía se dice, pero ya ahora se maneja diferente. Y entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, para mis compañeros, pues eso era lo normal, eso era lo común. Entonces, bueno, yo pues sí, al crecer sin esa figura paterna, porque pues mi papá Ujú. no vivía con nosotros, pues vivía con mi mamá, como bien dices, medium, eh, canalizadora, no sé, todo lo que me hacía tarotista, bola de cristal, lo he mencionado en entrevistas, eso viene, por cierto, Azu, en mi libro, que aprovecho este momento para hacer el comercial, mi libro que se llama Yo soy el verbo prohibido, que lo pueden adquirir ya en Amazon Kindle sobre todo. Digo, al final del día yo creo que va a estar en más lugares, pero por ahora pues está en Amazon Kindle, tanto en formato de pasta blanda como en libro electrónico o ebook. Y bueno, ahí hablo precisamente más a fondo de estos temas, pero bueno, aprovechando tu pregunta, pues sí, efectivamente, o sea, mi mamá medium, mi abuelita medium, en realidad, si lo vemos fríamente, casi toda mi familia, al menos la cercana, no puedo decir toda mi familia, pues son de alguna manera mediums o al menos algún tipo de capacidad extrasensorial tienen, Claro, claro. porque pues pensando en mi tía, mi otra tía, mi abuelita, en fin, o sea, realmente, pero bueno, las influencias más directas, pues claro, fueron mi mamá y mi abuela, Ujú. y sí, o sea, incorporarse a la sociedad creciendo en un ambiente así, pues es complicado, porque, insisto, no es lo común, no es lo ordinario, y al final de cuentas, pues fue difícil. Pero en casa, ahora sí que una cosa es hacia esa parte de la sociedad, Claro. y otra cosa es, bueno, sí, dentro de casa y en esta pequeña sociedad, que eran los grupos donde mi mamá se movía, porque mi mamá iba a reuniones, donde ella pues canalizaba, entraba en trance, pues era muy diferente, porque ahí obviamente tenía la oportunidad de conocer pues chamanes, sanadores, más mediums, desde luego, entre ellos, como he platicado ya en una ocasión, y también viene en mi libro, eh, con Divaldo Pereira Franco, un medium muy famoso, muy conocido, brasileño, que hay una película de él en YouTube que es muy, pues sería muy útil para la gente que les gusta estos temas, eh, el buscar su libro, o sea, buscan Divaldo Pereira o Divaldo Franco, Mensajero de Luz, y está en YouTube, la pueden ver gratis. Entonces, bueno, pues tuve esta posibilidad y era dos mundos, encontrar un mundo enfocado a la parte espiritual y un mundo enfocado a la parte mundana, como tú decías. Al final me costó mucho trabajo creo que sigo en eso, pero bueno, al menos cuando eres niño, adolescente, joven, pues es más difícil elegir conscientemente tu entorno social Sí, claro, claro. y realmente sí me costó bastante trabajo el yo poder adaptarme a la sociedad,
el poder entender lo que yo vivía, lo que me pasaba, lo que era mi familia, por qué era diferente, por qué no era común, normal, ordinaria, y pues realmente fue difícil, pero con Ujú. los años, con el tiempo, cuando ya, insisto, puedes empezar a elegir a la gente conscientemente, porque la eliges inconscientemente, claro, la traes, como decíamos, pero al final del día, cuando ya conscientemente dices, bueno, pues ya no voy a ir a este lugar, mejor voy a ir a este Ujú. otro, o voy a juntarme con estas personas con las cuales tengo más empatía, o tengo más, pues, cosas en común, pues se va Ujú. haciendo menos difícil, porque hoy en día hay cada vez más gente que sale, ya hoy en día está inundado de internet, redes sociales, Sí, ya hoy te metes y ves, no sé, 20,000, no, bueno, a lo mejor 20,000 es mucho, pero sí, muchísimas personas sí, leyendo el claro. tarot, los oráculos, Sí, 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 sí. analizando, Sí. o será que como es lo que yo veo, el algoritmo me lo pone, no lo sé, Puede ser, creo que sí, puede ser. pero pues yo veo, antes obviamente eso no existía, antes era algo que se hacía, pues como la palabra ocultismo, ¿no? O sea, se Sí, hacía de manera oculta y en lugares donde nosotros crecimos, Azu, como Puebla, como sí, Cholula, que pues imagínense, hay una capilla para cada día del año, entonces hay una influencia de la religión católica poderosísima. claro, En claro. todos lados, digo, obviamente en el mundo y en Latinoamérica lo hay, pero en lugares como los nuestros creo que se Sí, acrecenta más, ¿no? A mí, nos tocó a su todavía en algún momento dar un curso de Reiki, no sé si recuerdes, aquí en Cholula, y todavía nos tocó que alguien nos preguntara que si la yoga y el Reiki era brujería o magia sí, negra o era del sí, diablo, algo sí, sí así, me pero acuerdo, la sí. persona que nos lo preguntó en verdad lo hizo con mucha seriedad, no Sí, fue sí, broma, sí, sí, ¿no? sí. Y todavía a nosotros nos tocó eso, o sea, nosotros, yo creo que una generación atrás, como gente como mi mamá, Y estamos hablando de que les 12, tocó, 15 años, ¿no? Que ¿sí? aprendimos el Reiki. No estamos Exacto. hablando hace mucho. Les tocó empezar a romper Claro. paradigmas, o sea, mi mamá, pues es de la época de los hippies, ¿no? Sí. Yo nací en el 79, entonces mi mamá, pues, literalmente vivió en los 70, es su época de juventud, y ellos fueron de los que nosotros ahora Ujú. pero pudimos heredar, pero aún así nos tocó, o nos sigue tocando, claro, hoy en día ya es más común, hoy en día, insisto, ya ves centros holísticos por todo, y qué padre, o sea, qué Sí, qué bueno, padre, porque sí. el sol sale para todos y claro, lo importante es la expansión de la luz y bueno, ya cada quien lo hará a su manera, o sea, a mí no me gusta ser de esas personas que dicen solo lo que yo hago está bien y lo que hacen todos los demás no sirve para nada. No, yo creo que hay gente preparada, no preparada, gente que lo hace de corazón, gente que lo hace por negocio, como en cualquier otra Claro, área de la vida, ¿no? Así como se sí. dice, hay muchos charlatanes, no, pues hay, como también hay abogados, hay doctores, hay ingenieros, o sea, aquí no es Sí. más que la capacidad ética de cada quien, ¿no? No, que Entonces, haya más, ojalá haya eso, más, de hecho. exacto, entonces, y que se preparen y que lo hagan con conciencia, con responsabilidad, con Sí, ética, pero pues sí, eso realmente pues, es un proceso que hemos vivido de diferentes maneras, obviamente yo lo he vivido desde esta herencia, desde esta ujú. posición, tú por ejemplo lo viviste desde la soledad, tú solita, ¿no? Y creo que eso pues es parte del proceso que estamos todos en poner nuestro granito de arena para el despertar. Sí, efectivamente, y antes de aquí nuestra Vero Salgado nos dice, muchas felicidades, Saúl, lo leeré. Entonces ya, Vero, conste, ¿eh? Luego nos dices qué te pareció el libro. Exacto, muchas gracias, Vero, un gran abrazo para ti, como sabes, como siempre, con mucho cariño. Y aquí les puse la liga del libro, si ustedes lo quieren ver. Esta es la liga de Amazon, para que las que quieran, ahí pueden encontrarlo. Y para que vean este libro que no es porque, ¿cómo se llama? Sea mi esposo, pero les puedo decir que yo que he vivido la experiencia de Saúl que cuando lo escribió, cuando fue todo lo que él empezó a realizar para escribirlo, precisamente, pues fue como una catarsis, no se crean, creo que cuando dicen que escribir libros es fácil, yo creo que no,
porque más sobre este tipo de temas, ¿no? Que para ti yo creo que fue un tema bastante interesante, el yo soy, el verbo prohibido, en el cual tú estás exponiendo, pues, esta parte espiritual de cada uno de los capítulos, pues lo expresas desde cómo lo viste, cómo te lo enseñaron, cómo se manifestó, y esto hace que sea esta catarsis que muchas veces pasamos las personas que no hemos escrito un libro, pues también lo vivimos, pero tú, al haber escrito este libro, ¿cómo lo sentiste? ¿Qué transformó en ti el escribir este libro? Pues sí, creo que usas muy bien la palabra adecuada, que es como catarsis, Uh -huh. porque obviamente sí, en el momento en que tú te abres y empiezas a compartir Claro. algo que está en ti, Uh sobre -huh. todo porque, bueno, pues al ser un tema personal, Claro. una especie así entre, pues sí, entre comillas de autobiografía, Uh porque bueno, -huh. pues todavía espero, me falten muchas páginas por escribir, digamos hasta el momento, hasta el día de hoy, de una manera concreta, sintetizada, pues definitivamente que sí, conectas con emociones, conectas con ideas, conectas con situaciones, y eso hace que definitivamente te ayude a conectar con eso y a sacar y a experimentar ideas, a experimentar situaciones que estaban dentro de ti, pero que estaban ahí ocultas, que no veías, que no conectabas, y entonces al momento en que te concentras y empiezas a exponer todo esto, pues sí, como bien dices, se da esta forma de catarsis, y la idea es compartir pues esta historia de mi niñez, de mi nacimiento, de Sí. cómo enfrenté pues varias veces, o he enfrentado hasta el día de hoy varias veces lo que llamamos muerte, que obviamente, bueno, yo no creo en la muerte como un proceso definitivo, sino más bien como un cambio, como un ciclo, experiencias cercanas a la muerte, que ahí platico en uno de los capítulos precisamente la experiencia cercana que yo tuve, ¿no? Mi encuentro, por así Exacto. decirlo, con la Exacto. muerte, el irte y elegir regresar a esta vida, a esta experiencia vital, pues el proceso de conectar con esas capacidades llamadas mediúnicas, porque a mí obviamente tú lo sabes, Uh -huh. me ha costado mucho trabajo el aceptarme o el verme a mí mismo como eso, como un medium, como una persona que conecta también de diferentes maneras, porque claro, al ver a mi mamá como una gran canalizadora, Claro, claro. una gran clarividente, Sí, 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 eh, sí. pues cualquier comparación opaca. Y luego al Sí. ver a Asu, obviamente también, ¿no? A ti, Bueno, a mí, como también una gran clarividente, como además con una mediunidad de profecía, por todos esos sueños proféticos, toda esa información que tienes, que has compartido, pues claro que cualquier experiencia similar palidece en comparación de ustedes, ¿no? Y para mí el negar primero, por esa infancia difícil de adaptación a la claro, sociedad, claro. por ese crecer y estar buscando mi propio lugar, mi propia filosofía, mi propio conocimiento, pues sí, mucho tiempo me hizo quererme alejar o negar, pues sí, las capacidades que pues he tenido desde niño, ¿no? Prácticamente Sí, desde que sí, sí, nací, sí. esa capacidad o esa mediunidad de sentir, de percibir también los lugares, los ambientes, las personas, también de profecía, como Claro. el tener ese sentir, lo que están viviendo otras personas en el momento, ¿no? Como esa parte de que tú sabes, ¿no? Cuando una Sí. tía murió, bueno, trascendió y Ujú. yo sentí lo que ella estaba sintiendo, pero pues en el momento no sabes qué te está pasando, solo eran esta ansiedad Sensaciones, y claro, todo claro. esto, ¿no? Y ya Sí, después te enteras que pues que ya esta había vez trascendido, claro. exacto. Entonces, Sí, sí, sí. este tipo de cosas que no entiendes, que no sabes, a pesar de haber Ujú. crecido en este ambiente, Sí, imagínate, sí, sí, sí. pero que al final del día es como que da miedo, como que, pues sí, es que cuando uno es joven, digo, no es que ya no lo seamos, pero más joven, Sí, pues quieres ser normal, ¿no? O sea, quieres claro. encajar, quieres ser, lo Sí. cual si lo vemos fríamente, pues es absurdo, porque todos al final del día tenemos algo que nos hace, pues, ser lo que Diferentes, somos, ¿no? claro, Claro, diferentes y diferentes, especiales, claro. hasta únicos, si tú quieres, ¿no? Sí, Aunque podamos ser todos, obviamente todos somos seres humanos, tenemos
quizás en esencia los mismos miedos, los mismos deseos de felicidad, de amor, etcétera, pero la forma en la que lo expresamos, pues son formas únicas en el universo. Entonces, pues sería absurdo el querer ser igual a todos, pero la sociedad te empuja a querer ser igual porque quieres ser aceptado, no quieres ser Sí, sí, rechazado. sí. Claro, si a lo mejor todos creciéramos y viviéramos en ese ambiente, pues no habría problema, pero cuando ves ese contraste y quieres que tus compañeros te acepten, pues rechazas lo que te hace Claro. diferente. Pero cuando creces y lo aceptas y lo tomas, lo Ujú, utilizas y lo compartes, pues creo que ahí es donde viene el aceptarte a ti mismo y el empezar a hacer lo que realmente eres, ¿no? Entonces, pues sí, ahí está todas estas experiencias, todo este ujú. proceso de compartir también, bueno, la parte cuando nos conocemos, Azu y yo, bueno, tú ya nos conocíamos desde, no sé, desde 6, 7 años yo, tú 10 años por ahí, pero nos Ujú. conocíamos pues de manera formal y coloquial, ¿no? Pero ya el realmente conocernos Bueno, más bien, bien informal, yo diría, informal, porque era así de que eras el amigo de mi hermano, no era así de que exacto. tuviéramos una relación. Sí, pero digo formal en el sentido de que era como con educación, ¿no? De buenas Ah, ok, tardes, buenas ok, noches, sí. pero sí, informal en el sentido de que no había una relación más allá de ese tema coloquial, efectivamente. Claro. Entonces, pues sí, definitivamente cuando hacemos esa conexión, pues también platico de eso. Entonces, pues, sí, gracias por comentarlo, insisto, y realmente creo que le puede ayudar mucho a la gente que se identifique que, pues, siempre ha sido mucha, pero ahora ya está más visible, y Sí, entonces creo claro, que muchos se pueden identificar con esto, sí, no que sea idéntico, porque ya dijimos, no son ¿no? vidas idénticas, pero seguramente muchos de los que nos están viendo en vivo o grabado, eh, pues han vivido situaciones similares, sobre todo en cualquier área de la vida, obviamente, pero sobre todo si están enfocados a su desarrollo espiritual, ¿no? A ser el raro. Yo no era el raro de la familia, pero era el raro de la sociedad en la que me desempeñaba. Sí, claro, claro. Y pues esto que tú estás comentando, ¿cómo le podría ayudar a las personas que pues lo viven? Porque yo sé que ahora, gracias a todo esto, a esta apertura de conciencia, muchísimos jóvenes ahora ya, yo lo veo con los pacientes que tengo, que cada vez ya están más abiertos, cada vez ya los veo más sensibles, y sobre todo me gustó esta parte de invitarte a ti, Saúl, porque al ser un hombre sensible, al ser un hombre con estas características, pues tú que, ahora sí, y estar en un mundo en nuestros tiempos, claro, porque ya en nuestros tiempos, ya ahorita ya es diferente, pero en nuestros tiempos, ¿cómo fue vivir un hombre tan sensible, un hombre con tanta energía? Pues sí, porque estabas con tu mamá, con tu abuela, rodeado de mujeres muy fuertes y tú con tanta sensibilidad. Pues mira, la verdad es que es difícil también, sobre todo al no tener una figura paterna presente, ¿no? Porque, bueno, sí, o sea, hay mucha gente que ni siquiera conoce a su papá. Claro, claro. Yo sí lo conocí, sí conviví con él algunos años, Uh -huh. lo veía una vez cada 2 o 3 meses, pero bueno, sabía de su existencia, pero pues no era una figura realmente paternal presente, una figura que me guiara, o sea, hablábamos de muy pocas cosas, de fútbol sobre todo, que es lo que a él le llamaba la atención. Y bueno, pues al final del día, si quieres, Azu, estoy oyendo que de tu batería, si quieres, puedes conectar Espérenme 3 segundos en lo que tú hablas. puedes salir de la pantalla, o sea, te Ok. puedes sacar de la pantalla y y yo me encargo, no te preocupes. Aquí Vero y yo podemos seguir platicando. Ahí ya me veo yo solito. Y bueno, como les iba diciendo, en este espacio de ASU, pues realmente sí es un tema bien complicado porque, pues al no crecer con esa figura paterna, pues sí cuesta trabajo el poder llegar a cosas tan simples como, por ejemplo, el jugar fútbol, ¿no? Algo tan simple, algo tan sencillo para mucha gente. Pues yo no sabía, pero yo, aparte sin tener hermanos, aparte sin tener vecinos
con quién jugar, porque vivíamos en una casa muy grande, de esas casas viejitas, que tenían piezas y un jardín, digo, bonito crecer en un lugar así, pero pues también aislado, ¿no? O sea, al no tener hermanos, hombres, solo una hermana mujer mayor que yo, y sin esa figura paterna, pues claro que era difícil, claro que era complicado llegar a la escuela y hacer cosas que se supone los hombres, ¿no? Los, en ese entonces niños, jóvenes, teníamos que hacer y que yo no sabía hacer y que a mí me costaba mucho trabajo hacer. Y entonces, claro, eso generaba el que habláramos de esta dificultad para adaptarme, ¿no? Adaptarme a la vida, a la sociedad, al entorno. Entonces fue difícil, fue complicado, por supuesto, en mi casa, pues con tanta energía femenina, pues sí, literalmente este matriarcado, crecer con mi mamá, con mi abuela, con mi bisabuela, que todavía estuvo un tiempo en mi niñez, con mi tía que les hablaba, con mi hermana. Entonces, imagínense, era un total y absoluto matriarcado, porque mi abuelo trascendió cuando yo tenía alrededor de 5 o 6 años. Y sí, sí es difícil, es complicado, porque tú solamente, pues puedes manifestar o expresar lo que está en tu entorno, y si no tienes la información, el conocimiento, la práctica, pues llegas a otro entorno y no sabes cómo desarrollarte o cómo vivir en relación a eso. Entonces, bueno, claro, tiene cosas positivas, cosas negativas. Por otro lado, pues sí, el amor que recibí de todas estas mujeres, de todo este matriarcado, Claro, claro. pues claro que fue muy, muy importante, claro que me ayudó mucho a valorar, a respetar, a encauzar la energía femenina, eh, a respetar a la mujer. Por ejemplo, a mí, volviendo al tema de la adolescencia, de la infancia, pues todos mis compañeros, pues ya sabes, en esa época, obviamente, pues buscando salir con chicas, con las Claro. compañeras del salón, y yo no sabía qué hacer, y pues imagínate, pues a mí me hacían burla porque pues yo no sabía cómo acercarme a una niña que me podía gustar, Claro, claro. cómo hablarle, o incluso me podían hacer burla por no aprovecharme, ¿no? Como lo Sí, hacían sí, mis sí, sí, compañeros sí. de irse a tal lugar a besuquearse, o qué sé yo, ¿no? Cosas que Sí, haces sí, sí, en la sí. adolescencia y que para mí era como, pues, prohibido, ¿no? ¿Cómo? O sea, entonces, bueno, todo eso es parte de crecer, es parte de lo que te construye. Repito, cuando estás chico, pues sí lo ves como muy difícil, pero cuando vas creciendo lo ves como bendiciones, Claro. como atesorar tu historia. Y entonces Sí. es parte de compartir este libro, que es una forma de atesorar mi historia, que es una forma Ujú. de darle ese valor, de darle ese reconocimiento a las personas que forman parte de ella, y a ese niño, ese Saúl que fue creciendo y que ahora es pues una persona, un hombre de 45 años, y que todo ese acervo, toda esa experiencia, todo ese aprendizaje, pues sirve para construirte y para hacer lo que se es hoy en día, ¿no? Sí, sí, yo creo que antes era muy, muy visto que lo diferente siempre fue atacado, ¿no? Ujú. Que siempre las personas o los que eran diferentes, o eras gay, o eras no sé qué, y pues siempre ofendían con esto, ¿no? De debilidad, ver la debilidad como algo malo. Y pues por eso en este, que es magia de mujer, en la que estamos buscando precisamente darle voz a esta parte femenina, que no significa que seamos débiles, significa que somos diferentes, que somos, tenemos la forma de expresar un poco más, ah, más elocuente, porque me da risa, ¿no? Estos memes que ahora hacen, de que ponen que, pues que las mujeres necesitan hablar las cosas para poderlo entender, concientizar, que necesitan expresarlo, ¿no? Y a la parte masculina me la ponen que, pues no, que los hombres tienen que alejarse y tienen que pensarlo, porque pues así son los hombres, ¿no? Porque los hombres son duros y pues se alejan. Y entonces
pues todos estos arquetipos que se fueron antes dando y que ahora están cambiando con el tiempo, en que cada vez vemos a hombres mucho más sensibles, que se permiten conectar con esta parte sensible y que no se avergüenzan, al contrario, ¿no? Darse el permiso de contactar con esta parte femenina que todos tenemos, así como las mujeres tenemos una parte masculina, también los hombres tienen una parte femenina que los ayuda a expresarse de diferentes formas. Y bueno, tú como caballero, ¿qué ha sido tocar tu parte femenina? ¿Cómo te ha ayudado o qué contexto ha tenido en ti tocar esta parte femenina? Pues sí, como bien dices, en todos los seres vivos hay ambas energías, ¿no? Aunque nuestro vehículo sea masculino, como en mi caso, femenino, como en el tuyo, efectivamente tenemos ambas energías, la energía masculina y la energía femenina, que está más allá del género. El género ya es una manifestación de esa energía y todos esos temas, ¿no? Pero aquí estamos hablando desde un aspecto metafísico. Entonces, hay que conectar con ambas energías y aunque seas mujer, por ejemplo, puedes tener más desarrollada la energía masculina y viceversa, aunque seas hombre, o es decir, aunque tengas un vehículo masculino, puedes tener más desarrollada la energía femenina. En la energía femenina, pues es pasiva, es receptiva, pues se asocia con la luna, la noche, lo oculto, y la energía masculina, pues es más activa, tiene que ver, por ejemplo, con el sol, con la acción, con el movimiento, pero no, insisto, no estamos hablando de género ni nada por el estilo, ¿no? Porque hoy en día ya se confunde mucho, o sea, no tiene Sí, nada que claro. ver ni con preferencias sexuales, no tiene nada No, que no, ver no, con no, 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 no. cómo se manifiesta la energía más allá de Exacto. todo lo demás, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues sí, es necesario conectar con esa energía y es necesario primero darte cuenta que existe. Claro, volvemos al tema social porque pues la sociedad es la que nos construye y por eso en algún punto nos tenemos que destruir para reconstruir. Claro, claro. Entonces, como el ave fénix, ¿no? Como la Sí, carta de la muerte del tarot, que es una muerte eh, no física necesariamente, sino a todo lo que ha sido, como lo han mencionado grandes maestros, en el libro de Don Juan, ¿no? Que habla de morir a la leyenda personal, y muchos grandes maestros que te hablan de eso, de cómo enfrentas eso que eres sí, para sí, reconstruirte. Por eso hay quienes incluso se cambian el nombre o muchas sí, cosas, ¿no? sí. Entonces, sí, vas creciendo en sociedades como las nuestras, o como la Ujú, nuestra en este caso, ujú. y claro, es difícil, sí, es difícil porque, pues, insisto, hoy en día ya hay cambios, como tú lo has dicho Claro. también, hoy en día ya se está abriendo para la Ujú. expresión de esa sensibilidad o de esa feminidad Sí, o sí, de esa masculinidad, según sea lo sí, que tengas sí, que sí. desarrollar. Pero bueno, sí, cuando nosotros crecimos, no era bien visto, ¿no? No era No, bien visto que un hombre, como decías un rato, no tenga varias chicas, ¿no? O varias sea, novias. Ajá. pues ya ni novias, ¿no? Varias Ah, bueno, sí. conquistas, o sea, ya Velas debe ser prendidas. algo formal al menos. No era bien visto que no se emborrachara. Claro, Nunca me ha claro, gustado tomar, no digo respeto a quien lo hace, pero no me gusta, o sea, el sabor del claro. licor no me gusta y menos emborracharme, y no era bien visto, porque pues ser hombre era emborracharse, Sí, ser sí. hombre era tener muchas chicas, Ujú. ¿sabes? Ser hombre era decir groserías y ser fuerte Claro, y claro. pelearse afuera de la escuela, ¿no? ¿Cuántas veces ahí en el Zócalo de Cholula veías a gente o a muchachos ahí golpeándose Peleándose, claro. porque pues porque eran muy machos, no sé, o sea, porque se enojaban, porque los veían feo, porque se peleaban por una chesa, cualquier estupidez era buena razón. No digo que hoy no exista, lamentablemente hemos visto en las noticias que sigue sucediendo, pero Sí, en ese entonces cuando crecimos, o sea, hoy al menos se castiga, hoy al menos se condena o al menos claro. se juzga. Cuando éramos niños era lo normal, ¿no? O sea, Sí, sí, yo sí. veía a mis compañeros que el que mejor se peleaba era el que más era valorado en Claro. esa tribu mamífera, ¿no? De hombres con garrote, no sé, o sea, y sí, y así crecimos. Claro. Entonces, conectar con esa energía femenina, cuando eras alguien muy sensible, lo Sí, eres, ¿no? Pero en esa época, eh,
pues era muy complicado, ¿no? Sí, claro. Toda esta plática que hemos tenido, pues es otra catarsis, pero ahora de mi adolescencia. Sí, Claro. porque, o sea, claro que era difícil. Yo creo que mucha gente que nos sigue, que son a lo mejor, como se dice hoy en día, paz, ¿no? O que fueron niños índigo, son niños índigo, niño cristal, Sí. creo que se van a identificar perfectamente, ¿no? Sí, claro. Parecía que son más ¿Podemos las mujeres. explicarle a las personas qué es una persona paz, por favor? Es una persona altamente sensible. Ya, mira, Ok. son de esas descripciones que hoy en día se han dado. Claro, claro, Siempre ha existido, pero ahora ya se les pone un nombre como para claro, identificarlos, ¿no? Y siempre han existido, pero hoy en día, insisto, ya está más abierto, ya está más, o sea, ya no da pena decirlo, ¿no? O sea, antes, como te decía, tenías que ser feo, fuerte y formal. Entonces, sí, eh, entonces todo eso, pues sí, o sea, claro que desarrollar esa energía femenina es difícil en ese tipo de ambientes. Pero bueno, ahí está la conexión, ahí está también lo que recibes en tu propia casa, que genera ese claro. contraste. Como decía, por ejemplo, hablando de gente que conocí como Divaldo Franco, este gran medium brasileño, pues era todo lo contrario a lo que acabo de decir, ¿no? O sea, ahí Claro, es donde claro. regresabas a otra realidad, como pasar a otra dimensión, ¿no? La Sí, sí, dimensión sí, mundana con la dimensión espiritual, que yo podía tener ese contraste. claro. Y Vivaldo pues era una persona sensible, amable, risueña. No lo conocí en su vida privada, no sé cómo era en su vida privada o cómo es, porque pues a estas alturas Todavía que estamos vive, sí, platicando, no manches, está vivo y está muy bien, ¿no? sí, sí, Tiene sí. más de 90 años y se Noventa y ve, cinco sus vimos. videos se ve súper bien, qué bueno, ¿no? Pero ese es el resultado de la vida que él ha llevado Claro. y realmente te digo, no sé cómo era en su vida privada, pero en lo que yo vi, nunca lo vi ni una sola vez expresar una sola emoción de enojo, no que el enojo esté mal, pero él estaba tan en paz, por lo menos así lo vi yo, que era un contraste. Obviamente para mí, pues es la figura más similar a esto en mi vida privada, pues era mi abuelo, ¿no? Porque mi Claro. abuelo era un hombre risueño, alegre, ahora sí que dicharachero y juguetón, Sí, eh, claro. que pues te digo, por circunstancias de la vida o por destino o por la voluntad divina, como lo queramos llamar, solo lo tuve 6 años de mi vida y digo solo porque hubiera querido, pues quisiera yo que siguiera ahí, ¿no? Pero Claro. por lo menos un poco más. Pero esos 6 años, pues fue el crecer con ese hombre también femenino, también sensible, con tanta fe, tan entregado, todos los días se levantaba de la cama y levantaba los brazos y hacía una oración y bueno, son los contrastes, ¿no? Mi Claro. papá no, mi papá sí era más esa parte, no, era un hombre muy educado, muy respetuoso, nunca en mi vida lo escuché decir una sola grosería, Ujú. pero tenía un carácter fuerte, tenía un carácter muy duro, Ok, no decía groserías, mucho menos levantaba la mano, o sea, a mí nunca no solo no me pegó, ni siquiera me levantó la mano, como se dice, ok. pero tenía un martillo en la boca, o sea, era Claro. un hombre, además con un don de la palabra impresionante, Sí, claro. pues sí, te hacía eh, añicos con la palabra, no con Sí, insultos, no con groserías, pero sí con una dureza, porque era un hombre exigente, duro. Entonces era el contraste, ¿no? Y sí, claro. para él, imagínate, era muy difícil. Para él, yo, por supuesto, todo lo que he trabajado, pues lo entiendo hoy en día. Lo entiendo que para él era muy difícil, pues tener un hijo como yo. Imagínate si tú eres un hombre duro, él era político, imagínense, político. Era un hombre honesto, o sea, yo no, nunca, o sea, sin duda alguna, era un hombre en ese aspecto intachable, Ujú. pero era muy duro, ¿no? Entonces con su dureza, pues sí, la verdad es que para mí, imagínate, tener un niño, un hijo sensible, Claro, eh, claro. callado, tranquilo, pues para él yo creo que se desesperaba, ¿no? Para él era de, Sí, pues ya muévete, actúa, este, pues habla, di, haz esto, el otro. Claro, ahí yo aprendía también a defenderme con la palabra, porque si no, pues no había forma de competir. claro, claro. Y fue un contraste en ese aspecto muy fuerte, que a lo mejor si hubiera convivido más con él, pues creo que me hubiera ayudado para después salir al mundo y enfrentar personas así, pero como no tenía tanto contacto, pues permeó más la parte de mi mamá, que era, Claro. pues, como tú lo sabes, tú lo mencionaste, Amá, pues una mujer súper sensible, una mujer no débil de carácter, porque no es que fuera débil,
pero era una mujer, pues no sé si sea la palabra dejada, no sé, o sea, era una mujer que pues, y a lo mejor, digo ahora que lo analizo, a lo mejor era una virtud, no necesariamente un defecto, pero pues yo como hijo me desesperaba porque yo quería defender a mi mamá y yo Claro, veía que todo el mundo abusaba de ella, o sea, sabes que se aprovechaban de ella porque era noble, porque era, pues, una mujer con un gran corazón, te digo, a lo mejor no débil en el sentido de que eso realmente sea una debilidad, pero socialmente, pues ya sabes que siempre hay gente, incluido mi papá, que pues eran tan duros y tan certeros que mi mamá cedía todo y eso tampoco es bueno el extremo, ¿no? O sea, una cosa es claro, ser claro. amable, afectivo, cariñoso y otra cosa es también no poner límites, ¿no? Entonces, mi mamá le Ujú, costó ujú. mucho trabajo eso toda su vida y realmente pues yo tuve esa influencia, ¿no? O sea, pues obviamente Sí, mi mamá fue de la que me educó, mi mayor influencia en la vida y pues sí, esos procesos y pues sí, parte de mi feminidad o mi energía femenina, ajá. pues sí, mi magia de mujer, ¿no? Como dices tú, pues tiene que ver con la relación tan estrecha y tan cercana que tuve con mi mamá. Pues sí, yo creo que ya vamos a aplicar a mí también. Sí, pues ahora sí que Ma, donde quiera que esté, ya sabe que la recordamos con mucho cariño, con mucho amor, y que pues esa magia de mujer que ella fue, pues sigue permeando en nosotros, así que en ti, claro, por ser su hijo, y pues nosotros que tuvimos el privilegio de estar un tiempito con ella, pues ahora sí que pues el tiempo que nos tocó, pues fue muy, muy agradecido y fue muy bendecido. Y pues ya casi para cerrar este programa, y pues agradeciéndole mucho, mucho a Saúl de la Fuente que nos haya el día de hoy acompañado, expresar todas estas cuestiones de la parte femenina, de cómo a él le ha impactado en su vida y sobre todo cómo él en el momento que pues tuvo este contacto con estas mujeres, pues con todas estas capacidades, ¿no? A veces uno se siente chiquito, ¿no? Porque dices, no, pues yo qué voy a ver, ¿no? Yo qué voy a sentir, yo qué voy a palpar si ellas te dicen, bueno, hasta el color no sé, como dicen, ¿no? De los pelos de la burra, bueno, hasta el color sabía, ¿no? De los Entonces, boxers que llevas ese día puestos. Ah, no, no. ándale, exacto, hasta el color de los boxers, ¿saben, no? Rojos, ¿verdad? Entonces, pues imagínense, ¿no? Esta parte que pues a veces sí es complicada de que estas capacidades. Y entonces eso hace que a veces uno se siente intimidado, ¿no? Cuando pues apenas tú estás desarrollando tus propias capacidades, cuando tú apenas también estás aprendiendo, ¿no? A desarrollarlas, pues, pero ellas ya eran todas unas máster, ¿no? Ya de la vida, que llevaban años haciéndolo y pues como tú como un pequeño, pues apenas lo estabas desarrollando, ¿no? Y a veces estas comparaciones, chicas, que es lo que les hablo o quiero trabajar en estos programas, pues no nos ayuda, ¿no? Porque si nosotros queremos compararnos con, no sé, con alguien súper, es como si yo me quisiera comparar con Babadanga, o sea, no manches, o sea, la señora era increíble, ¿no? Y pues no sé, no creo llegar a ser como ella, seré como a Sudarshana y pues hasta ahí, no sé, hasta donde la vida me lleve. Pero esta cuestión de la comparación, ¿no? Que creo que me quedo con esto en este programa, que es primero aceptar esta parte de nuestro linaje que tenemos, ya sea el linaje más místico o el linaje más, en mi caso, ¿no? Que mi linaje pues no creían en nada de estas cosas y que, pero pues llegué a través de él y lo bendigo y lo honro porque pues no, ellos no sabían ni de canalizaciones ni de mediodidad, o sea, para ellos esto era cosa de ciencia ficción. Entonces, sí, porque pues para ellos era como, pues, no sé si supieran, me imagino que tal vez, pero bueno, pero pues para ellos no era un vocabulario que se daba en casa. Claro. Entonces, yo creo que esto nos ayuda, chicas, chicos que nos estén acompañando el día de hoy en esta transmisión, pues a que a veces nosotros, para poder encontrar nuestra magia, nos necesitamos a veces
y sí necesitamos, uno, de la aceptación de las personas que estén alrededor. Dos, que tal vez, hoy sí que tal vez esa magia no está como que pensamos que es, porque nosotros imaginamos la magia tipo Harry Potter, ¿no? De la varita mágica y de que vemos cosas espectaculares y que se mueve y que si manejan el tiempo y cosas que se mueven y que se ven, ¿no? En todos los programas de televisión. La magia es algo tan sutil y tan poderoso y tan fuerte que a veces nos sorprende, ¿no? Y que la magia se da todos los días cuando tú crees en ella, cuando tú estás preparado para estar dentro de esta magia. Y la magia es algo que, así como decimos, ¿por qué atraigo pura gente negativa? Pues pregúntate por qué atraes gente negativa, ¿no? Y no digo que tú seas precisamente negativo, porque puedes estar en una polaridad, o puedes estar dentro del negativo, o puedes estar en la parte del dejado. Entonces, es como observarte, empezarte a ver, empezarte a conocer, porque cuando te conoces, pues se dan grandes y grandes cosas. Y pues bueno, mi querido Saúl, pues para terminar, ¿qué les dirías a estas chicas, a estas que están buscando esta magia dentro de cada una de todas, y cada una de ellas y dentro de todas nosotras, las mujeres que estamos aprendiendo a despertar y que estamos aprendiendo a nuevamente a tener fe en nosotras y que nos estamos aprendiendo a empoderar? Pues creo que dijiste algo muy importante, que es el tema de los ancestros. Definitivamente Claro. honrar a los ancestros es fundamental. Pues ahorita, por ejemplo, hablo de mi mamá y obviamente que me emociono porque pues ya cumplió que más de 2 años, ¿no? De haber 2 años, trascendido. sí. Y desde luego la etapa de duelo continúa, pero pues creo que eso es parte del sanar, del limpiar, el aceptar las emociones, el aceptar lo que sentimos. Precisamente hablando de mujer o de femenino, de energía femenina, pues las emociones son femeninas, entonces Claro. aceptar las emociones, aceptar lo que sentimos, amar y valorar la vida que hemos tenido, porque cada quien ha tenido la vida que le Sí. corresponde vivir para su desarrollo de conciencia, ¿no? Como dice Vero, muchas gracias Vero, ¿no? Que hay por ahí un comentario que dice, qué historia de vida tan interesante. Pues gracias Vero, igual tu historia seguramente también es muy interesante, y la de Azu y de la gente que nos vea, porque es la historia que necesitamos vivir, por eso es esta nuestra historia, ¿no? Y al final estamos construyendo, reconstruyendo, escribiendo, reescribiendo, dependiendo cómo interpretemos el tiempo, ya que en realidad, pues como bien se ha dicho, en el tiempo y el espacio es una creencia de nuestra mente nada más, Claro. pero al final de cuentas estamos viviendo o estamos reviviendo, como muchas filosofías hablan, ¿no? Ujú. Ya vivimos todo y estamos recordando, ¿no? Hasta en Matrix creo que, ay, pero se me anda yendo la cámara. Hasta en Matrix creo que habla de este tema, ¿no? Cuando le dice el oráculo a Morfeo. Neo, Ah, eh, oráculo, ajá. eh, tú ya sabes, solo vienes a entender el por qué, ¿no? Algo así, Claro. o sea, cuando tú ya lo que estás buscando es por qué sucedió, ya sabes lo que sucedió, solo vienes a entender el por qué, algo así, ¿no? Palabras más, Sí, palabras menos es sí. la idea. Pero bueno, más allá de lo que creamos y de nuestra filosofía, pues sí, esa parte de honrar nuestra historia, nuestros padres, de soltar, como decíamos, por eso hay que honrar, porque una cosa es escapar y otra cosa es honrar para poder reconstruirme. Parece que es lo mismo, pero es muy diferente. Cuando yo Claro. escapo porque rechazo a mi mamá, a mi papá, a mi historia, a mi familia, y digo, Ujú. claro, es que me voy a reconstruir, como dicen las filosofías orientales, voy a destruirme para reconstruir, pero si lo haces desde el enfado, desde el enojo, desde el rechazo, entonces no te estás reconstruyendo, realmente Ujú. estás tratando de escapar. Entonces es necesario aceptar, amar, valorar, Sí. atesorar tu historia, eh, sí, tu niñez con todas las dificultades, con lo positivo también, no todo es negativo, desde luego, tu adolescencia, tu juventud, tus experiencias positivas o negativas, y eso es una interpretación, y obviamente tus padres, tus abuelos, tus ancestros, porque pues al final todos venimos de la misma raíz, de la misma fuente, y directamente nuestros padres pues cumplen la función de ser la manifestación física de Dios Padre, de Dios a Madre.
como sean, como hayan sido, como se hayan comportado, pues es lo que necesitábamos para experimentar, para crecer, para evolucionar. Todos en algún punto nos enojamos con nuestros padres. Yo ahora que recuerdo obviamente a mi mamá y me surge esta emoción, pues claro Claro. que en algún momento de mi vida me enojé con ella y claro que discutí, ¿no? Claro, claro. Así no es de que todo siempre ser, como dicen, Miel sobre hojuelas, ¿no? Sí, claro. exacto, no, Sí, digo, sí. obviamente que sí, como adolescente, como hijo, te enojas y reniegas y cuestionas, y eso es necesario para crecer y generarte a ti Sí. mismo. Pero una vez que llegas a ese punto de madurez, creo que es honrar, para entonces ahora sí, romper con esos cánones sociales que no te ayudan, destruir para reconstruir y ser Ujú. ese molde para que entonces tu verdadera esencia pueda salir de manera luminosa, de manera consciente, de manera armoniosa. Claro que conectar con la oscuridad es parte del proceso, o sea, no les digo que todo sea, insisto, miel sobre hojuelas. Claro que hay que ir a esos infiernos internos, enfrentar esos demonios, esos que así les llamamos comúnmente, pero no es otra cosa más que esa parte que no queremos ver, esa parte que no Claro, nos gusta, esa parte oculta que está ahí empujando y que nos genera una serie de dificultades que cuando lo traemos a la conciencia, lo observamos, le damos esa luz, sí, sí. entonces se convierten en ángeles que nos ayudan a evolucionar. Y ese es el proceso en el que estamos, Azu. Son palabras que usamos, las palabras no son lo importante es el mensaje y al final del día, pues si quieres conectar con tu magia, seas vehículo masculino o femenino, pero con esa magia, en este caso enfocada hacia el aspecto de mujer o femenino, de la energía de diosa madre, pues definitivamente es necesario conectar con ese niño interno, con esas emociones, con esa energía, con ese lenguaje del alma, para poder observarlo, sea positivo, sea negativo, pero poder observarlo y poder trascenderlo, integrarlo y reconstruirte en tu verdadera esencia. Muchas gracias, Azu, por el espacio, por la invitación y pues ya sabes que deseando que sea pues de mucho beneficio, que sea un espacio que brinde bendiciones a todas aquellas personas, obviamente que lo vean Claro. y las personas que tú invites y que puedan compartir este proceso del desarrollo de conciencia y desde luego para ti que se multiplique abundantemente todo esto que compartes de corazón y que honro y valoro y te valoro como sabes con todo mi deseo de que siempre pues las mayores bendiciones lleguen a ti y además claro que si llegan a ti pues también me llegan a mí, entonces los hijos y a todo el mundo, a nuestros ancestros, a nuestros descendientes, entonces pues se multiplica porque todos estamos conectados. Y gracias, Berito, nuevamente, siempre por estar y ahí, cuando compres mi libro, si quieres me lo mandas para que te lo firme. Ah, pero bueno, por lo Claro. pronto, gracias. Y gracias a la gente que lo vea, insisto, en vivo y grabado, que definitivamente se dan un tiempo y un espacio de su vida hoy que hay tantas cosas, Azu, tantas cosas que ver y Sí. tantas cosas que hacer, pues que se den un tiempo para darnos de su atención, pues es bien valorado y bien agradecido porque pues es algo que nos ayuda a todos a desarrollar nuestra conciencia. Muchas Claro gracias, que sí. Azu, y a toda la gente, a todas tus seguidoras y seguidores. Pues no, muchas gracias a ti, Saúl, que este honor para mí es mío por haber estado en este segundo programa de Magia de Mujer, que para mí era muy importante invitarte, para mí era muy importante que estuvieras tú en este inicio, porque como toda energía, toda fuerza, pues hay tanto un masculino como un femenino, como un más, como un menos, y pues tú siempre has sido mi impulso, has sido el que siempre has creído en mí. A ti te tocó ser el tallador de este bello diamante, que si no hubieras sido tú este tallador, pues no sería este diamante que ahora está acá, ¿no? Y que pues lo honro y agradezco tu energía masculina, agradezco que pues te hayas tomado un tiempecito de todas tus actividades, pues para estar aquí en este programa y sobre todo, pues platicarles a todas las personas un poquito de esta parte de lo que es ser una persona sensible en un mundo en el cual a ti te tocó de hombres muy fuertes, muy
pues sí, no me gusta utilizar la palabra, pero sí, machos, ¿no? Y pues que, pues lo difícil que ha sido. Y creo que, pues, a pesar de lo que ya estamos viviendo, a pesar de lo como estamos, yo creo que, es, ¿cómo explicarlo? Es triste que todavía haya personas con pensamientos y todavía con actitudes, pues así, ¿no? Tan que quieren dominar y que quieren esta parte masculina mal enfocada, porque cuando vemos la parte masculina bien enfocada es muy diferente a esta masculinidad que se dio durante muchos siglos y que ahora se está dando una transformación muy hermosa y que yo creo que cuando nuestras hermosas mujeres se sigan despertando, sigan empoderándose, vamos a encontrar hombres y mujeres grandiosos con una gran voluntad para poder hacer estas transformaciones. Pues ahora sí que muchísimas gracias, mi querido Saúl. Ay, no sé por qué aquí no me aparece lo que escribe Berito, pero bueno, es que estoy en dos pantallas diferentes y en la pantalla de abajo, pero bueno, lo voy a leer. Dice Vero, claro que lo voy a leer, me encanta escucharlos. Muchas gracias, Berito. Y dice, bendiciones y saludos, los quiero mucho. También nosotros, Vero, muchas gracias por estar, por siempre escucharnos y siempre seguirnos. Pues ahora sí que gracias a todas las personas que van a escuchar y que nos estuvieron escuchando en esta transmisión. Y recuerden que el próximo martes otro invitado, otra invitada, ya saben, de sorpresa, que vamos a estar teniendo en este programa que vamos a estar transmitiendo todos los martes con este sello de mujeres apoyando a mujeres o mujeres reconociendo a esta parte masculina desde el amor y desde el respeto. Pues muchísimas gracias y recuerden todas que conecten con su magia de mujer. Chau, chau.